Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos con la segunda parte del ejercicio número 5 de esta serie de ejercicios resueltos con bucles o estructuras repetitivas en MATLAB. En la primera parte de este ejercicio número 5 habíamos construido un programa que recibía el peso, la altura y el género de cierta cantidad de personas y obteníamos el promedio del peso y el promedio de la altura tanto de los hombres como de las mujeres. Esto lo habíamos hecho, bueno, con algunas variables, con el peso de los hombres, la altura de los hombres y la cantidad de hombres, igual para las mujeres, y unas variables para el promedio, que son estas de acá. Luego habíamos hecho un bucle infinito, aquí habíamos pedido la cantidad de personas a evaluar, habíamos hecho una condicional para verificar que esa cantidad de personas a evaluar fuera mayor que cero, de manera que si sí era mayor que cero se ejecutaba el código y si no era mayor que cero se imprimía un mensaje de error. Y bueno, aquí donde se ejecuta el código, lo que hacíamos era un ciclo for de una variable iteradora que iba desde 1 hasta n siendo la cantidad de personas a evaluar. Por cada persona se pedía el peso y la altura y se preguntaba el género. El género tenía digamos, un código especial que era la verificación de que el usuario ingresara la letra M o F. Para eso hacíamos una comparación de strings. Y en caso de que fuera un hombre, pues se añadía el peso y la altura a las variables para hombres y se incrementaba la cantidad de hombres en 1. Y si el usuario ingresaba una F, es decir, era una mujer, se ingresaba pues el peso y la altura y se sumaba a las variables de peso mujeres y altura mujeres. Luego, pues, si el usuario no ingresaba ni una M de masculino ni una F de femenino, se decía que el género no era correcto y se enviaba este mensaje de error. Ya teniendo todos los datos, se verificaba que la cantidad de hombres fuera mayor que cero y en ese caso se hacía el promedio, se evaluaba el promedio y lo mismo pasaba con las mujeres. Si había más de cero mujeres, es decir, al menos una, pues se hacía el promedio de las mujeres, dando al final pues el resultado que es este texto de acá, dándonos el promedio de los hombres, la altura de los hombres y el peso de las mujeres y la altura de las mujeres. Todo este programa pues se explicó en detalle en el video anterior. Si quieren revisar algo les invito a que lo vean. En este lo que vamos a hacer es cambiar este ciclo for que tenemos acá por un ciclo while. No es lo correcto, ustedes saben de videos anteriores que los ciclos for los usamos cuando sabemos exactamente la cantidad de repeticiones que vamos a tener y un ciclo while cuando no. El ejemplo claro es tener este ciclo infinito que me repite esta parte de acá de manera infinita, que va a pedirle al usuario la cantidad de personas a evaluar. No sé cuántas veces lo va a repetir porque no sé cuántas veces el usuario va a ingresar mal el número, pero en este caso aquí se ilustra cuando se usa el ciclo for. Yo sé que lo voy a usar n veces. Tengo ese número claro porque es el número que ingresa el usuario y por eso ahí uso el ciclo for. Pero para fines pedagógicos vamos a ver cómo se podría usar el ciclo for, perdón, el ciclo while para reemplazar a este ciclo for de acá, en el caso de que ustedes lo quieran hacer solo con ciclos while, que es perfectamente posible. Entonces voy a borrar el ciclo for. Aquí abajo debe haber un end, que es de ese mismo ciclo for. No lo voy a quitar porque, bueno, el ciclo while va a tener también este end, pero ustedes tienen que recordar que al hacer un ciclo while debe tener este end al final. Entonces aquí voy a hacer lo primero, que es declarar una variable iteradora y la voy a inicializar en 1. Antes lo hacíamos con el ciclo for en la misma línea. Decíamos que que i era igual a for y decíamos que iba desde 1 hasta n y eso se hacía en la misma línea. Aquí tenemos que hacerlo antes, declarar la variable antes, como se declara cualquier variable, y empezamos nuestro ciclo while, diciendo que la condición es que vamos a ejecutar el código que está dentro de este while mientras i sea menor o igual a n, que es el número que el usuario ingresa. Entonces, mientras esta variable i, que al principio vale 1, sea menor que el número que el usuario ingresa o igual, se va a ejecutar todo este código. Pero entonces no nos podemos olvidar de incrementar esa variable i cada que inicia esta programación. Eso lo podemos hacer al principio o al final. En los videos anteriores lo hemos estado haciendo al final. Déjenme hacerlo al principio en esta ocasión. Y va a ser sencillamente decir que apenas empieza el ciclo while, la variable i va a ser igual a i más 1.
al principio i vale 1, que es lo que declaramos, entonces va a decir i va a ser 1, i va a ser igual a 1 más 1, que es 2, y ese va a ser el nuevo valor de i. Entonces se va a ejecutar el programa, va a pedir el peso, la altura, va a registrarlos, y al final, como es un bucle repetitivo, pues va a volver a empezar desde acá, solo que aquí ya i vale 2. 2 va a seguir siendo menor o igual que, por ejemplo, digamos que el usuario ingresa el número 5, 2 va a seguir siendo menor o igual que 5 personas que se van a evaluar, entonces va a incrementarse la variable i, va a valer 3, se va a pedir toda la información, se va a repetir de nuevo porque es una estructura repetitiva, y aquí va a valer 3, 3 va a ser menor que 5, se va a ejecutar, ahora va a valer 4, después en algún punto va a valer 5, va a ser igual que n, y cuando sea igual que n, pues va a ser la última vez que esto va a ser verdad. Se va a incrementar la variable i, va a valer 6, se va a hacer todo este código, pero cuando se termine, cuando el programa aquí en esté terminando el bucle, pues va a volver a preguntarle a while si i es menor o igual a n. Y en este caso no va a ser así porque i es 6 ahora, n es 5, y como esto no es verdad, no se va a ejecutar más este código, sino que en cambio se va a continuar después de ese end con lo que siga, que va a ser con el promedio de los hombres, con el promedio de las mujeres y con darnos el resultado. Vamos a hacer la prueba solo con un hombre y una mujer. Entonces vamos a evaluar a dos personas. Vamos a decir que el hombre pesa 80 kilos y mide 1,80 y que, bueno, es hombre, es masculino. Y que la mujer pesa 55 kilos y mide 1,58. De manera que vamos a decir que es femenino y aquí vamos a ver que el promedio de los hombres es precisamente lo que colocamos, el promedio de las mujeres es precisamente lo que colocamos, pero lo más importante es que nos estamos dando cuenta que el programa funciona exactamente igual, aunque hayamos cambiado todo por un ciclo while. Ya no tenemos el ciclo for, sino el ciclo while. Así es como funcionaría con este ciclo. Espero que se haya entendido cómo se usa un ciclo while. Sencillamente se declara aquí la variable, se coloca la condición y nos acordamos de hacer que incremente esa variable para que sea una contadora. Entonces así acabaríamos con el ejercicio número 5 y nos vemos entonces en el siguiente video para seguir con los últimos 5 ejercicios de esta serie de ejercicios resueltos con bucles en MATLAB. Hasta luego.